por su iglesia. Mi hijo, aún pequeño, cuando vio ese lugar que era para él tan familiar, soltó su manito de la mía y entró corriendo a ese, su templo. Lo seguí mientras correteaba y fue la primera vez que usted y yo nos vimos de cerca en mucho tiempo. Usted me abrazó fraternalmente delante de miles de personas mientras me susurraba al oído. ¿Ya volvió a quedar embarazada? Entonces corrí hacia la casa de mi madre pasada las 12 de la noche. Hice una oración, quizás la más sincera que había hecho hasta ese momento. Buenas tardes, desde la hermosa ciudad de Bogotá, con este sol radiante, nos encontramos con Yarley García. Bienvenida, Yarley. Angélica, muchas gracias por esta invitación y un saludo para toda la gente que va a ver esta entrevista y sobre todo que está conectadísima con este libro maravilloso. Yarley es una de las escritoras de La Urgencia del Consuelo, Cartas de Mujeres Colombianas. Yarley, cuéntanos, ¿quién es Yarley García y cómo llegó a La Urgencia del Consuelo? Bueno, yo soy comunicadora social y periodista, estoy haciendo una maestría en comunicación política, me encanta escribir, claramente he escrito mucho más de periodismo, crónicas, reportajes y llegué a La Urgencia del Consuelo porque me contaron que estabas haciendo este gran proyecto, un proyecto de cartas y a mí me llamó muchísimo la atención, así que mandé las mías y bueno, aquí están afortunadamente. Ok, creo que El Puente es un amigo, un escritor colombiano del Caribe que tenemos en común. Sí, John Jairo Junieles, que acabo de sacar una novela buenísima sobre Marlon Brando en Cartagena. Él fue el que me dijo, mira que este libro, escribe tus cartas. Inicialmente yo había mandado 2 cartas, luego mandé la tercera y afortunadamente, bueno, ya salió en este proyecto que de verdad me tiene muy contenta y muy emocionada. Claro, sí, yo las leí y de verdad que me conmovieron. Yo quiero preguntarte, Yarley, tú te dedicas, bueno, por tu profesión, tú escribes reportajes, entrevistas, crónicas. Quisiera saber cómo fue ese proceso de no ya de salirte de ese formato de la crónica, del reportaje para escribir una carta. No sé si en alguna época de tu vida tú le enviaste a algunas personas cartas cuando estabas chiqui, si en tu juventud, bueno, en la niñez más bien, manejaste la carta, porque sabemos que la carta ya ha quedado en desuso. Bueno, te voy a contar una anécdota y a todos ustedes, y es que cuando yo era pequeña a mí me pagaban por escribir cartas. Yo ¿En cobraba serio? por escribir cartas de amor, pues, obviamente me gustaba leer mucho, de hecho llegué a cambiar cartas por ejemplo, panelas, huevos de campo y cosas Wow. así. Emprendimiento. Sí, era una escritora de cartas ya muy pequeña. Por ejemplo, una de las cartas que va a un pastor, esa la tenía escrita, ya la tenía escrita y la desempolvé, obviamente le hice como un arreglo, porque siempre he tenido la costumbre de llevar diarios, siempre me ha gustado llevar diarios, entonces encontré como cosas ahí que venía escribiendo, porque yo siento que la escritura es una manera de salvarse, ¿no? Como de contar cosas que uno las tiene ahí adentro, obviamente como un proceso muy íntimo, pues que acabó sirviendo para este proyecto. Bueno, fíjate que estuve leyendo que la crónica, las cartas y el diario fueron las primeras formas de escritura cuando se descubrió América, cuando llegó Bueno, la claro. escritura acá. Entonces los sacerdotes, que en ese momento eran llamados frailes, los conquistadores, ellos llevaban un diario que se le llama bitácora, Sí. para donde iban plasmando todo lo que iban haciendo día a día y lo que iban descubriendo. Y los frailes mandaban cartas a los reyes, mandaban cartas, no sé, a sus abadías, de toda la situación que ocurría acá en América. Y fíjate que me doy cuenta que tú encajas en las tres. También encuentro que hay una crónica llamada crónica personal, y es la manera de narrar, de contar cosas íntimas, acontecimientos en forma cronológica. Pero ¿hay alguna diferencia entre la carta y la crónica? Es decir, cuando yo leí tus cartas, vi que son bastantes narrativas y yo dije, bueno, obviamente está plasmando aquí su esencia de periodista, algo de la crónica, pero evidentemente es una carta. Y ¿cómo hiciste ahí ese proceso? ¿Cómo diferencias tú una carta de una crónica? Porque en ambas hay una narración y hay unos acontecimientos que se cuentan en orden cronológico.
Claro, sin duda, digamos que tienen cosas en común. A mí me gustan mucho las crónicas porque yo siento que la crónica es lo que más se compagina del periodismo con la literatura. Es donde tú te puedes dar unas licencias, puedes hacer algunas figuras literarias. Obviamente tiene que haber un rigor, o sea, tiene que haber como unas, y sobre todo tienen que haber unas fuentes, ¿no? En la carta es una sola fuente, es una sola verdad, por eso seguramente las personas a las que se le escriben esas cartas tendrán muchas cosas para decir, ¿no? Porque es la voz de uno solamente diciendo, en mi modo de ver pasó esto y esto y esto. La crónica ya serían varias voces tratando de equilibrar el asunto. Claro, y en la crónica no hay juzgamientos, digamos, por lo menos en tus cartas, obviamente es tu voz, haces unos juicios morales, incluso, digamos, sí, cuentas una serie de sucesos, pero a la final yo veo que hay una mujer empoderada, una mujer que deja plasmada una transformación de niña a mujer con otra visión. Cuéntame de esas cartas. Bueno, esas cartas son muy especiales, primero porque son a 3 personas que significaron muchísimo en mi vida en algún punto, y yo siento que hay muchas cosas que uno no se atreve a decir, primero en el momento porque uno está como en un nivel de conciencia y de sensación, ¿no? Seguramente si yo hubiera escrito esa carta o alguna de esas cartas en el momento exacto en que pasaron las cosas, hubieran sido más viscerales o de pronto ya no hubieran sido como con una madurez y un aprendizaje de alguna manera, ¿sí? Entonces, y siento que esas cartas fueron esa oportunidad, también una licencia de decir cosas que quizás yo nunca las diría de frente, porque primero en una conversación todo se vuelve un embolate, ¿no? Que la gente empieza a contestar y ya uno se va perdiendo, pero cuando uno está hablando o digamos escribiendo de chorro, de chorro, de chorro, pues uno está como sacando todo y después ya como que cuando te calmas y dices, y bueno, ahora ya me queda esto y esto y esto, ¿no? Entonces se ve un poquito más equilibrado entre la rabia y ya como que uno respiró y bueno, que aprendí y chao. Claro. Yarley, ¿a quién lee? ¿Qué lees en estos momentos? ¿Cómo es tu unión con la literatura? Bueno, mi unión con la literatura pues es muy fuerte, claramente soy una gran lectora, me encanta leer, me encantan los libros han sido mi mundo desde siempre, tengo muchísimos libros, leo mucha crónica, leo muchísima crónica claramente y cosas periodísticas, hay muchas mujeres dentro del periodismo que admiro, pero por ejemplo dentro del periodismo sobre todo a Oriana Falache, no sé si ustedes no la han leído, tienen que leerla porque es buenísima, hizo unas entrevistas buenísimas. También de pronto que se entre la literatura y el periodismo, yo diría que Clarice Lispector, que es maravillosa y única, inconfundible la voz de ella. Y así muy contemporáneo, mujeres, yo diría que Elvira Sastre, que me encanta, que es una poeta española, Pilar Quintana, que se acabó de ganar un premio y es buenísima, no solo con su novela La perra, sino con sus cuentos que son brutales y la gente los tiene que leer también. Y claramente pues también muchos hombres, me gusta leer colombiano, apoyar a amigos colombianos también, siempre que sacan sus libros y todo, ahí estoy de primera leyéndolos. Yarley, ¿y qué pensaste de participar en un libro de cartas? De mujeres, además. Sí, me gustó mucho, me gustaron mucho los dos ingredientes. Primero que fueran de mujeres, porque si bien este no es un libro feminista, recoger el universo femenino que tiene tanto que contar me parece súper interesante. O sea, las mujeres tienen voces muy diferentes, con mucha fuerza, y si uno se fija en estas cartas, uno puede ver esos tonos y esos niveles de fuerza, pero también de melancolía y muchísimas cosas que en mi concepto yo creo que son muy propias de todo el universo y la emotividad femenina, ¿sí? Y el pensamiento femenino. Y lo otro es que a mí me encantan las cartas y yo siento que en este mundo donde uno ya ni siquiera dice hola, sino manda emojis, o todo es muy rápido, los correos, pues allá nadie se sienta a escribir algo lindo, a mí me parece que las cartas son la maravilla. Además, yo tengo un libro que es de cartas de hombres de la historia, o sea, las cartas de Napoleón o las cartas de Simón Bolívar, entonces como que retomar cartas contemporáneas y de mujeres me pareció la machera, buenísimo. Claro, y ya que te leíste el libro, ¿qué cartas te impactaron? ¿Qué cartas te conmovieron? ¿De qué escritoras? Bueno, no tengo en este momento bien claro el nombre de todas las escritoras, recuerdo una carta de Nena Cantillo,
donde narra, digamos, una tragedia personal muy fuerte que me tocó mucho. También hay una carta, que no recuerdo en este momento la autora, me tienen que perdonar, pero que le escribe a su útero y a mí me tocó Sonia muchísimo. Ramón, esa es Sonia Ramón, de aquí de Bogotá. Yo, además porque uno empieza a leer y no está tan claro inicialmente, está, Exacto, digamos, ¿a su quién va idea de que dirigida? no quiere engendrar y otras cosas, y yo dije, pues será un man que de pronto fue, pues como que le terminó por esa idea de ella de no querer tener hijos. Cuando me empiezo a dar cuenta que ese útero me pega durísimo, porque ella diciendo, pues no quiero engendrar, pero no quería deshacerme de mi útero Claro. tampoco, o sea, es duro, es difícil, y empieza a mostrar toda esa complejidad.